Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a ver los números decimales y las fracciones decimales. Ayer veíamos lo que eran los números decimales y les decía yo que los números decimales se utilizan para escribir valores numéricos que no están enteros. ¿Sí? Nos van a ayudar a representar una unidad que no está completa. Pero ahora vamos a ver entonces qué son las fracciones decimales. Fracciones decimales fracciones decimales o fracción decimal. Le vamos a llamar fracción decimal a todas aquellas fracciones. Coloquemos ahí, son todas aquellas fracciones ¿sí? Son todas aquellas fracciones que tienen como denominador una potencia de 10. Una potencia de 10. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el denominador de estas fracciones va a ser cualquier número que sea potencia de 10. ¿Cuáles son las potencias de 10? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, etcétera, etcétera. ¿Sí? 20, 30, 40 no son potencias de 10, solo es como un recordatorio. Recordémonos que las potencias de 10 son... Recordemos, nada más, esto ya lo vimos, pero es un recordatorio, cuáles son las potencias de 10. Recordémonos entonces, las potencias de 10 eran 10 a la 1, que recuérdense que cuando un número esté elevado a la 1 no se escribe el 1. 10 a la 1 es igual a 10. Después tenemos 10 al cuadrado, que es igual a 100. Luego tenemos 10 al cubo, que es igual a 1000. Luego tenemos 10 a la 4, que es igual a 10.000. Luego 10 a la 5, que es igual a 100.000. Tenemos 10 a la 6, que es igual a 1.000.000. Y así sucesivamente. Sí podemos poner 10 a la 7, 10 a la 8, 10 a la 9, etcétera, etcétera. Pero para recordarles que estas son las potencias de 10. O sea que las fracciones decimales van a ser las que tengan como denominador algún número de estos que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Un 10, un 100, un 1000, un 10.000, un 100.000 y un millón. Como les recuerdo, 20, 30 o 40 o 50 no son potencias de 10. Las potencias de 10 son las que les estoy colocando en este pedazo de aquí del pizarrón, ¿sí? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Y así podríamos seguir con 10 a la 7, que son 10 millones, y etcétera, etcétera. Pero las que vamos a estar utilizando ahorita son estas de aquí. Entonces las potencias de 10 son estas de aquí. Para que una fracción sea decimal, tiene que llevar en el denominador algún número de estos que nosotros nos aparecen aquí en el pizarrón. Identifiquemos ahora de estas tres fracciones que yo tengo aquí, cuáles son decimales y cuáles no son decimales. Recuérdense, las fracciones decimales son las que tienen en el denominador una potencia de 10. Por lo tanto, esta que se lee como 5 décimos, 5 décimos, ¿es una fracción decimal? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Le vamos a poner aquí que sí. Sí es una fracción decimal. ¿Por qué es una fracción decimal? Porque su denominador es una potencia de 10. Luego tenemos la siguiente fracción que es 12 cuarentavos. Lo vamos a escribir aquí. 12 cuarentavos. ¿Será que 12 cuarentavos es una fracción decimal? 40 es el denominador. ¿40 es una potencia de 10? No. Entonces 12 cuarentavos no es una fracción decimal. ¿Sí? Por último tenemos esta última que se lee como 3 centésimos. Esta fracción, su denominador es 100. 100 es una potencia de 10.
Claro que sí. Entonces, este 3 centésimos sí es una fracción decimal. ¿Se dan cuenta? Entonces, fracciones decimales son aquellas que tienen en el denominador una potencia de 10, así como 10, así como 100, podría ser 1000, 10.000, ya se los mencioné anteriormente. 40 no es una potencia de 10, por lo tanto, esta fracción de aquí no es una fracción decimal. Así es como nosotros identificamos entonces las fracciones decimales. ¿Cómo representamos gráficamente entonces una fracción decimal? Pues para representar gráficamente las fracciones decimales se hace exactamente lo mismo que hacíamos para representar cualquier otro tipo de fracción. ¿Sí? Para representar gráficamente, por ejemplo, 5 décimos, solo basta con que nosotros dibujemos un objeto, ¿sí?, que esté partido en las partes que nos indica el denominador. Si el denominador dice 10, quiere decir que el objeto tiene 10 partes iguales. Entonces nosotros debemos partir nuestro objeto en 10 partes iguales. Y si dice 5 décimos, quiere decir que de las 10 partes que tiene mi objeto, yo voy a pintar 5, que son las que yo estoy tomando nada más. Entonces aquí representaría yo 5 décimos. De 10 partes que tiene mi unidad, yo estoy tomando 5. Ahora para representar 3 centésimos, tendríamos que entonces nosotros tener una unidad que esté partida en 100 partes. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora aquí, 1. Entonces ya realizado nuestro dibujo de 100 partes, la unidad tiene que estar partida en 100 partes, ¿verdad? Porque eso es lo que dice nuestro denominador y nos está indicando que debemos colorear 3 partes nada más. Entonces aquí 1, 2 y 3. Aquí tendríamos entonces 3 centésimos. Como les digo, para representar cualquier fracción decimal, la vamos a representar igual que como representábamos todas las fracciones. El denominador es el que indica cuántas partes debe estar partida mi unidad y el numerador indica cuántas partes estoy tomando de esa unidad. Si mi denominador es 10, quiere decir que mi unidad está partida en 10. Y el numerador siendo 5 me indica que estoy tomando solo 5 partes de esas 10. Aquí, como el denominador es 100, me indica que mi unidad debe estar partida en 100 y que yo solo debo tomar 3 unidades de esas 100. Así es como representamos las fracciones decimales. Ahora veremos cómo obtener una fracción equivalente que sea decimal. Si yo tengo una fracción que no es decimal, pero yo deseo pasar esa fracción a un número decimal, necesito convertir mi fracción normal a fracción decimal antes de poder pasar esa fracción a un número decimal. Entonces, para poder obtener una fracción equivalente de una fracción que sea decimal, vamos a hacer lo siguiente. Imaginémonos que yo tengo la fracción 7 medios. ¿Sí? 7 medios no es una fracción decimal porque su denominador no termina en una potencia de 10. ¿Sí? Para que la fracción sea decimal, recuérdense que el denominador debe ser una potencia de 10. Entonces, como 2 no es una potencia de 10, 7 medios no es una fracción decimal. Pero si yo quiero obtener una fracción equivalente a esta, pero que la fracción equivalente sí sea una fracción decimal, lo que tengo que hacer es multiplicar. Hay que amplificar esta fracción, ¿verdad? Hay que amplificarla, pero al amplificarla tengo que multiplicar el denominador por cualquier número que al multiplicarlo por este denominador que ya tenemos, me dé una potencia de 10 en el denominador. En este caso, ¿qué número multiplicado por 2 me daría una potencia de 10 de resultado? Pues si yo multiplico 2 por 5, me va a dar 10. Y 10 ya es un número decimal. 10 ya es una potencia de 10, ¿verdad? Entonces ya yo automáticamente tendría una fracción decimal. Ahora, recuérdense que al amplificar, si estoy amplificando el denominador por 5, también debo amplificar el numerador por el mismo número, que en este caso también sería 5. 7 por 5 me daría 35. Quiere decir que si yo amplifico esta fracción 7 medios a 35 décimos, yo ya estoy obteniendo una fracción decimal.
con esta fracción yo obtuve una fracción decimal. Lo único que tuve que hacerla fue amplificarla. Y al amplificarla, aquí la tuve que amplificar por 5. ¿Por qué? Porque 2 por 5 me daba 10, que era una potencia de 10, que era lo que yo necesitaba en el denominador de la fracción para convertir esta fracción a fracción decimal. Entonces aquí ya no tengo 7 medios, sino que ya la volví en 35 décimos, para que este 7 medios sea una fracción decimal. Pongamos otro ejemplo. Si yo les coloco la fracción 25 cincuentavos, vamos a poner aquí. ¿Sí? 25 cincuentavos es una fracción decimal. No. ¿Por qué? Porque no tiene como denominador una potencia de 10. Entonces lo que yo voy a hacer para poder convertir este denominador en una potencia de 10 es multiplicar 50 por qué número lo multiplico para obtener como resultado una potencia de 10. Si yo multiplico 50 por 2 me da 100. ¿Y 100 es una potencia de 10? Sí. Entonces aquí ya encontré el número que debo multiplicar al denominador para convertirlo en una fracción decimal. Si el denominador lo multipliqué por 2, el numerador también lo multiplico por 2. Y 25 por 2 me da 50. O sea que si yo transformo esta fracción por 2, me va a dar como resultado una fracción decimal. O sea que lo que yo busco con este procedimiento es convertir una fracción que no es decimal a una fracción decimal. ¿Cómo la convierto? Amplificando esa fracción. ¿Y por qué la amplifico? Por el número que haga falta en el denominador para que ese denominador se convierta en una potencia de 10. Para que 2 se convirtiera en una potencia de 10 había que multiplicarlo por 5. 2 por 5, 10. Ya es una potencia de 10. Aquí abajo, para que 50 se convierta en una potencia de 10, había que multiplicarlo por 2 y ya me daba 100. Aunque también podría haber multiplicado 2 por 50 y me daba 100 aquí. Y hubiera sido también una potencia de 10, era válido. Y aquí hubiera yo podido multiplicar 50 por 20 y me daba 1000. Y también era una potencia de 10 en el denominador y era válido. Pero esta era la potencia de 10 más cercana que yo podía encontrar. 2 por 5, 10. Y aquí 50 por 2, 100. Entonces ya convertí estas dos fracciones en fracciones decimales.